¿Alguna vez te has preguntado cómo un ser perfecto, creado por Dios y viviendo en el cielo, pudo convertirse en su enemigo? Es una pregunta que ha intrigado a creyentes, estudiosos y curiosos durante siglos. Porque cuando pensamos en el cielo, lo imaginamos como un lugar de paz absoluta, de armonía perfecta, donde no existe el conflicto ni la maldad. Un lugar donde todo está en perfecta comunión con Dios. Y sin embargo, según el relato bíblico, incluso allí ocurrió algo inesperado. Piénsalo por un momento. Un ángel que vivía en la presencia de Dios, rodeado de gloria, belleza y poder, decidió rebelarse contra su propio creador. No era un ser débil, ni ignorante, ni apartado de la verdad. Al contrario, tenía conocimiento, posición y privilegios que la mayoría de los seres jamás podrían imaginar. Pero entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué? ¿Cómo alguien que lo tenía todo, termina perdiéndolo todo? La Biblia menciona la historia de un ángel extraordinario que cayó del cielo. Un ser descrito como lleno de sabiduría, belleza y autoridad. Un ángel que, según muchos intérpretes, ocupaba un lugar importante entre los seres celestiales. Sin embargo, algo comenzó a cambiar dentro de él. No fue algo repentino. No ocurrió de un momento a otro. Fue un proceso silencioso, casi invisible al principio. Algo empezó a crecer dentro de su corazón, una actitud, un pensamiento, un deseo que poco a poco fue tomando más fuerza. Y ese pequeño cambio interior terminaría provocando una de las rebeliones más impactantes que, según la tradición bíblica, hayan existido. Pero aquí aparece otro misterio aún más intrigante: no cayó solo. Algunos textos sugieren que logró convencer a muchos otros ángeles de seguirlo. Seres celestiales que también habían sido creados por Dios y que, aún así, decidieron unirse a su rebelión. Esto abre nuevas preguntas que hacen esta historia aún más fascinante. ¿Cómo pudo lograr algo así? ¿Qué les dijo para convencerlos? ¿Qué argumentos utilizó? ¿Y qué fue lo que realmente ocurrió en el cielo antes de esa caída? Durante mucho tiempo, estas preguntas han despertado la curiosidad de muchas personas. Y aunque no todos los detalles están escritos de forma directa, los textos bíblicos y las interpretaciones a lo largo de la historia nos permiten reconstruir una historia sorprendente. En este vídeo vamos a descubrir quién era realmente ese ángel, cuál era su posición antes de la caída, qué fue lo que empezó a cambiar dentro de él y que lo llevó finalmente a traicionar a Dios. También veremos qué ocurrió después de su rebelión y cómo ese evento marcó un antes y un después en la historia espiritual que describe la Biblia. Pero hay algo aún más sorprendente en todo esto. Porque la historia de ese ángel no es solo un relato antiguo sobre el cielo. En realidad, también revela una advertencia muy importante para nosotros hoy. Una lección profunda sobre decisiones, orgullo, poder, y sobre las cosas que pueden crecer dentro del corazón humano sin que nos demos cuenta. Antes de sumergirnos en los detalles, deja un comentario y cuéntanos desde dónde estás viendo este vídeo. No olvides suscribirte para ver más hechos históricos increíbles. Para entender por qué ocurrió esta traición, primero necesitamos conocer quién era realmente este ángel. Muchos estudios bíblicos identifican a este personaje con el nombre de Lucifer, una palabra que significa portador de luz o estrella brillante de la mañana. Este nombre aparece asociado con un ser que tenía una posición muy especial antes de su caída. Según las descripciones que aparecen en algunos pasajes bíblicos, este ángel no era uno cualquiera. Era considerado uno de los seres más impresionantes de toda la creación. Se le describe como lleno de sabiduría, de gran belleza y con una función importante en el cielo. Algunos intérpretes relacionan estas descripciones con lo que se menciona en Ezequiel 28, donde se habla de un ser perfecto en su origen, lleno de esplendor y colocado en una posición privilegiada. Incluso se le describe como un querubín protector, un tipo de ángel asociado con la presencia y la gloria de Dios. Imagínalo por un momento. Un ser creado con inteligencia, poder y belleza extraordinaria. Un ángel que estaba cerca de la presencia de Dios y que tenía una función especial dentro del orden celestial. Todo parecía perfecto. No había sufrimiento, no había conflicto, no había corrupción. Entonces surge una pregunta que ha intrigado a muchas personas durante siglos. Si todo era perfecto, ¿qué fue lo que salió mal?
¿Cómo puede surgir la rebelión en un lugar donde existe la presencia misma de Dios? Algo comenzó a cambiar dentro de este ángel. No ocurrió de un momento a otro. Fue algo que creció poco a poco, como una pequeña semilla que empieza casi invisible, pero que con el tiempo puede transformarse en algo mucho más grande. Y ese cambio interior sería precisamente lo que desencadenaría uno de los conflictos más impactantes que, según la tradición bíblica, hayan ocurrido en el cielo. Entonces, si este ángel tenía una posición tan privilegiada, ¿qué fue lo que cambió? La respuesta que muchos estudiosos encuentran en los textos bíblicos es una palabra sencilla, pero poderosa: orgullo. Con el paso del tiempo, aquel ángel extraordinario comenzó a mirarse a sí mismo de una forma diferente. La belleza que tenía, la sabiduría que poseía y la autoridad que ejercía empezaron a influir en su forma de pensar. Poco a poco, algo empezó a crecer dentro de él. Primero pudo haber sido un pensamiento pequeño, casi imperceptible: soy más brillante que los demás. Después ese pensamiento pudo transformarse en algo más grande: tal vez merezco más. Y finalmente, según lo que muchos interpretan de los textos bíblicos, ese pensamiento llegó a un punto peligroso: querer ocupar un lugar que no le correspondía. En el libro de Isaías se describen varias frases que reflejan esta actitud. Son declaraciones que muestran lo que había comenzado a formarse en su corazón. Subiré al cielo. Levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Estas palabras revelan algo muy profundo. No se trataba solo de ambición. No era simplemente querer más responsabilidad o más honor. Era algo mucho mayor. Este ángel quería ser como Dios. Pero aquí surge una pregunta aún más intrigante. Si este ángel empezó a pensar de esa manera, ¿guardó esos pensamientos solo para él? ¿O comenzó a compartir sus ideas con otros? Porque la historia no habla solo de un ángel que se rebeló. También menciona que muchos otros lo siguieron. ¿Cómo logró convencerlos? ¿Qué les dijo para que se unieran a su causa? Lo que estaba a punto de ocurrir no sería simplemente un desacuerdo, sino el inicio de una rebelión que cambiaría la historia del cielo para siempre. Lo que comenzó como un pensamiento de orgullo dentro de un solo ángel pronto se convirtió en algo mucho más grande. Porque aquel ángel no se quedó solo con sus ideas. De alguna manera, empezó a influir en otros. La Biblia no describe exactamente cada conversación ni cómo ocurrió paso a paso. Pero algunos pasajes sugieren que logró convencer a muchos otros ángeles de que lo siguieran. Y aquí surge una pregunta muy interesante: ¿por qué otros ángeles lo escucharían? Una posible razón es su posición. Este ángel tenía autoridad, belleza y sabiduría. Era alguien respetado dentro del orden celestial. Cuando alguien así habla, es más fácil que otros lo escuchen. Tal vez comenzó sembrando dudas. Quizás hizo preguntas que parecían inocentes al principio. Preguntas que poco a poco podían hacer que otros comenzaran a cuestionar el orden establecido. ¿Y si las cosas pudieran ser diferentes? ¿Y si hubiera otra forma de gobernar? ¿Y si él pudiera llevarlos a algo mejor? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que no todos los ángeles permanecieron leales. En el libro de Apocalipsis se menciona una imagen poderosa: un dragón cuya cola arrastra consigo a una parte de las estrellas del cielo. Muchos interpretan esas estrellas como ángeles que decidieron unirse a la rebelión. Lo que empezó como orgullo, ahora se había convertido en un conflicto abierto. Según el mismo pasaje, la tensión llegó a un punto en el que ya no podía seguir ocultándose. Entonces ocurrió algo extraordinario. La Biblia describe que hubo una batalla en el cielo. Por un lado estaban los ángeles que permanecieron fieles a Dios. Por el otro, aquellos que habían decidido seguir al ángel rebelde. Y en medio de ese conflicto aparece otro nombre importante: Miguel, el arcángel que lideraría la resistencia contra la rebelión. El enfrentamiento que estaba a punto de ocurrir definiría el destino de todos ellos. La tensión finalmente llegó a su punto más alto. La rebelión ya no podía continuar en secreto. El conflicto se había vuelto abierto, y el cielo mismo se convirtió en el escenario de una gran confrontación.
Según el relato que aparece en el libro de Apocalipsis, se desató una batalla espiritual. De un lado estaban los ángeles que permanecieron fieles a Dios, liderados por el arcángel Miguel. Del otro lado estaban el ángel rebelde y aquellos que habían decidido seguirlo. Era el momento decisivo. Durante quién sabe cuánto tiempo, este ángel había alimentado el deseo de elevarse, de ocupar un lugar que no le correspondía. Pero ahora tendría que enfrentar las consecuencias de esa decisión. El resultado del conflicto fue claro. La rebelión no triunfó. El ángel que una vez fue conocido por su brillo y su posición privilegiada fue expulsado del cielo. Junto con él, también fueron expulsados aquellos que lo habían seguido. A partir de ese momento, ese ángel pasó a ser conocido con otro nombre, Satanás, que significa adversario o enemigo. El que una vez estuvo cerca de la presencia de Dios, ahora estaba separado de ella. Pero esta historia todavía no termina. Porque después de su caída surge una pregunta aún más inquietante: si ya no estaba en el cielo, ¿dónde fue a parar? Después de la caída, las consecuencias fueron profundas. Aquel ángel que una vez había sido descrito como brillante, sabio y poderoso ahora estaba completamente separado del lugar donde había sido creado para estar. Ya no era el portador de luz que había sido al principio. Su historia se había transformado en la de un adversario. Pero más allá del relato espiritual, esta historia deja una enseñanza muy importante. El problema no fue su inteligencia. Tampoco fue su poder. Ni siquiera su belleza. El problema fue el orgullo. El momento en que empezó a creer que merecía más. El momento en que comenzó a compararse, a sentirse superior y a pensar que podía ocupar un lugar que no le correspondía. Y si lo pensamos bien, ese mismo problema aparece muchas veces en nuestra vida cotidiana. Sucede cuando alguien deja de valorar lo que tiene y comienza a desear lo que pertenece a otros. Sucede cuando el ego crece tanto que ya no permite escuchar, aprender o reconocer errores. El orgullo puede empezar siendo algo pequeño, casi invisible, un pensamiento pasajero, una idea silenciosa, pero si se alimenta con el tiempo, puede crecer hasta destruir relaciones, oportunidades e incluso nuestro propio camino. Primero fue una idea silenciosa, después se convirtió en un deseo, y finalmente se transformó en una decisión: querer ocupar un lugar que no le correspondía. Quiso elevarse más allá de lo que había sido creado para ser. Quiso alcanzar una posición que no le pertenecía. Y esa decisión cambió su destino para siempre. Pero aquí es donde esta historia se vuelve realmente importante para nosotros. Porque no es solo un relato sobre un ángel que cayó del cielo. En realidad, es una advertencia muy profunda sobre algo que también puede crecer dentro del corazón humano. Las grandes caídas muchas veces no empiezan con grandes errores. Empiezan con pensamientos pequeños, la comparación, la envidia, la ambición descontrolada o el orgullo que poco a poco se va instalando en el corazón. Por eso, la verdadera lección de esta historia es esta: no solo debemos cuidar nuestras acciones, también debemos cuidar lo que crece dentro de nosotros. Las actitudes, los pensamientos y las intenciones que alimentamos cada día. Y ahora quiero dejarte con una pregunta para reflexionar. Si un ser tan poderoso pudo caer por el orgullo, ¿qué cosas debemos cuidar nosotros en nuestra propia vida? Tal vez la forma en que tratamos a los demás. Tal vez la manera en que reaccionamos cuando algo no sale como queremos. O quizá la forma en que manejamos el éxito, el reconocimiento o el poder cuando llegan a nuestra vida. Historias como esta no solo hablan del pasado. También funcionan como un espejo que nos ayuda a mirar nuestro propio corazón. Porque, al final, muchas de las luchas más importantes no ocurren afuera, ocurren dentro de nosotros mismos.